Pero lo del medio no tenemos ni idea. Y lo del medio en algunas ocasiones pueden ser 200 kilómetros. Así que podemos tener una banda de 200 kilómetros que separa una realidad de otra, lo cual no quiere decir nada. Quiere decir que se traspasa en una dirección y se traspasa en otra. El contrabando, las negociaciones, el uso de pactos conjuntos a un lado y a otro de la frontera, porque todo esto que era zona productiva se queda abandonado de tal manera que allí donde antes había huertas, de golpe y porrazo aparecen lobos, osos, ciervos. El bosque mediterráneo recupera su lugar. Como en el interior del territorio no quedó nadie, no pudieron establecerse guetos. Se establecieron, pero en muy pequeña medida, que son los judíos y los mudéjares, que aparecen con morerías y juderías en el interior de las poblaciones, pero con una diferencia. Judíos y mudéjares no pertenecen a la comunidad urbana, ciudadana. Judíos y mudéjares pagan impuestos al rey, directamente al rey, porque son poblaciones defendidas y protegidas por el rey, que viven en esa ciudad, como podían vivir en otra. El responsable de esa población es el rey, y la relación es directamente del judío con el rey, del moro con el rey, sin formar parte de la comunidad urbana. Y ahí sí hay guetos. Yo no sé cómo son las repúblicas de indios, pero me imagino que la relación también es con el rey. En este caso, lógicamente, con los intermediarios correspondientes. Cuando yo hablo de rey, piensen ustedes que es el que está al final de toda la escala. Puede ser con el representante del rey, el virrey, el presidente de la audiencia, el corregidor, el capitán, el que sea. Sí. Sí, pues de paso me parece importante lo que planteas y ahí se ve un poquito el límite del mapa moderno en explicar cómo el potencial logístico del mapa moderno se queda corto en explicar esa dinámica del territorio. Pensamos en fronteras nacionales, como si el mundo siempre hubiera sido así. Una raya, una línea, no hay raya ni hay línea. Hay puntos fuertes, porque lo que mantiene el control y el dominio del espacio es el punto fuerte. Por eso lo que intenta no es poner en explotación el territorio, sino controlar el punto fuerte. Y eso lo hace una guarnición militar, y por lo tanto la sociedad tiene que estar militarizada. Y dentro Sí. de lo que planteas, que me parece muy convencedor, hay un elemento que no hemos, pues, que tú nombraste, pero que digamos puede como complicar un poquito el asunto, que es precisamente la influencia de esas ciudades mercantiles. O sea, Sevilla, los genoveses están ahí ya con otra lógica, con otros intereses. Hay rutas comerciales finalmente que están atrapando el Mediterráneo occidental con la península italiana, con el Mediterráneo oriental hasta Bizancio. ¿Cómo entra eso en ese juego? O sea, la sociedad que tú estás hablando, ¿cómo entra? Propietaria de bienes, libre, hemos dicho, libre, propietaria de bienes, y tercero, de frontera. Esto había sido en Castilla una cosa puntual. Me explico. En el siglo X estábamos en el Duero, en el siglo XI en las Extremaduras, en el siglo XIII en Andalucía, pero es que en el XIII, en el XIV y en el XV seguimos en Andalucía. O sea que Andalucía no es que fue durante un tiempo sociedad de frontera, se creó como sociedad de frontera y después se transformó y cambió. Es que Andalucía durante 3 siglos se mantuvo como sociedad de frontera. Así que sobre esos elementos básicos, que significa aristocratización de las élites, procesos de valoración de la fuerza militar, violencia estructural mantenida a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo grandes y medianos y pequeños propietarios de tierra, gente libre y no adscrita a la misma, nuevos modelos de explotación, tiene que generar un sistema económico y social radicalmente distinto al establecido al norte de ese territorio. Y cercanía con el Mediterráneo,
Y el comercio mediterráneo y el comercio atlántico a través del Guadalquivir van a posibilitar que esa zona de frontera con ese tipo de población se integre en una actividad mercantil, comercial y financiera. Así que nuestros nobles, los andaluces, nuestros pequeños caballeros y yo no sé cuántos, propietarios de tierra, estaban poniendo en explotación en sus tierras para venderla en el mercado de Francia. Al mismo tiempo que cobraban una soldada por mantener una lucha frente a los musulmanes en una de esas fortalezas. Y al mismo tiempo que estaban exentos del pago de impuestos, con lo cual cogían sus ganados y se los llevaban a pastar donde les daba la gana, obteniendo rendimiento. ¿Entienden? No son soldados, ni solo soldados, pero la base de la estructura socioeconómica es la militar. Así que nos vamos a encontrar con que los grandes comerciantes son soldados. Y cuando inician un negocio, cuentan con la renta militar para hacer frente al mismo. Y cuentan con el botín para iniciar una aventura comercial. Si me va bien en la guerra y le robo a los moros un número importante de hatos de ganado, me voy a ir a venderlo a no sé dónde. Con el dinero que obtenga voy a comprar tierras que las voy a entregar para que las pongan en explotación, de tal manera que voy a tener beneficio, lo que me va a permitir tener un pequeño ejército que ponga a disposición del rey en los momentos en los cuales haya guerra. Y yo al frente. Así que, ¿qué tiene esto que ver con la sociedad? Nada. La feudal, nada. ¿Quién ha dicho que la única sociedad válida es la que nos enseñó Duby, Fossier, Le Goff? Pues Duby, Fossier y Le Goff, que hacen muy rentable la venta de sus obras, haciendo historia de Francia y vendiéndonos como historia universal. Así que ya saben ustedes que la historia medieval que yo he estudiado, que ustedes estudian, que estudiarán, es la historia de Francia. Peor, la historia de la Ile de France, ni de Francia entera, porque las zonas meridionales de Francia, Tolosa, Aquitania, de la zona de Provenza, el Midi, eso no es Francia. Porque ahí, claro, ahí hay ciudades. Y va el dominio carolingio. ¿Y cómo vamos a explicar el dominio carolingio en la Provenza? ¿Cómo vamos a explicar la presencia de grandes monasterios y el sistema de rotación trienal en una tierra que, como le pase 2 veces el arado, se queda yerma y seca? Porque lo que requiere es que no se le toque para que no se le evapore la poca humedad que tiene. ¿Dónde voy con el arado de rueda y vertedera haciendo un surco de 1 metro de profundidad? Claro. Pero el sistema de explotación de la tierra es el trienal atlántico del siglo XI del norte de Francia. Eso es lo que hay que hacer. Y aquí año y vez. En el siglo XIII todavía están estos retrasados medievales hispanos cultivando la tierra año y vez. Un año la dejan en barbecho y al otro año la siembran. Con lo bien que es solo dejarlo una vez cada 3 en barbecho. Bueno, esos pobres castellanos desgraciados que no tenían posibilidad de poner en explotación la tierra mediante el sistema trienal, que seguían con el arado romano, pues va y le da por conquistar tierra. Y en el siglo XV, desde su ignorancia supina sobre los sistemas de fijación de los nitratos a la tierra mediante el uso de leguminosas, pues van y se ponen a cultivar maíz y patata, que incorporan desde otros ámbitos, y tabaco, y caña de azúcar. Y mientras tanto, pues los campesinos franceses del norte y de la zona del Rin, pues siguen con la tecnología punta del arado de rueda y vertedera, con la rotación trienal, los guisantes, las leguminosas, fijando los nitratos, y con los sistemas de abonado fantásticos que daban los palmares. Pero no se comieron una roca. No formaron una dinámica de conquista, ocupación del territorio.
Los portugueses sí, los castellanos sí, pero la corona de Aragón también. Y empezó a dar vueltas por el Mediterráneo a ver qué quedaba libre o en situación de ser ocupado. En fin, estos son esos planteamientos que de vez en cuando uno tiene que hacer, pero que están perdidos. No se preocupen, sus hijos estudiarán la historia medieval de la Ile de France. Así que mañana continuaremos con esta causa. Muchas gracias.